Hace unos días no estaba pudiendo venir a nuestro club, pero bueno, hoy por suerte dijo sí, y entonces ella va a hacer entrega a Juanchi acá, no sé. la resolución. Bueno, le voy a dar lectura entonces. Primero, por supuesto, a los presentes y extensivo a los escritores mercedeños en particular, y bueno, en el Día del Escritor Correntino, muchas felicidades y por muchas más creaciones y obras. Muchas gracias, Ana. Bueno, esta es la declaración número 575 del año 2026. Visto que en el presente año se dio inicio a una nueva edición del Club de Lectura Itapucú en la Biblioteca Popular General San Martín, y considerando que este club de lectura surgió en el mes de abril de 2023 como iniciativa de los escritores locales César Eduardo López y Juan Carlos Vallejos, esta actividad tiene continuidad desde entonces, cumpliendo los objetivos tenidos en cuenta para funcionar, como son favorecer la lectura, contribuir al enriquecimiento intelectual de los asistentes, crear lazos de convivencia y pertenencia, difundir autores e intercambiar opiniones sobre las obras seleccionadas. Es importante destacar que se desarrolla a través de reuniones quincenales bajo la coordinación de Juan Carlos Vallejos, las cuales son gratuitas y a las que se puede acceder, tanto de modo presencial en el local de la Biblioteca Popular San Martín, como virtual, transmisión en vivo a través de la red social Facebook de la misma. En el ciclo 2025, desde marzo a diciembre, se leyeron 17 obras de autores varios: José Gabriel Ceballos, Aida Roisman y Samantha Ram, Enrique Eduardo Galeana, Mariano Quirós, Osvaldo Soriano, María Gainza, Jorge Luis Borges, Mariana Enríquez, César Tomás Arrabeitia, Ernest Hemingway, Julio Cortázar, Augusto Roa Bastos, Belmiro Ayala Gauna, Rodolfo Walsh y Pilar Romano, entre ellos 5 correntinos y 1 chaqueño, destacándose el Alep de Jorge Luis Borges por conmemorarse 80 años de su publicación original, lanzado por primera vez en 1945 en la revista Sur. Que con todo ello podemos decir que cobran sentido las leyes 24.452 del 2001, 26.206 del 2006 y 26.917 del 2013 sobre acceso a la lectura y su promoción en distintos ámbitos de la sociedad. Por ello, el Consejo Deliberante de Mercedes Corrientes declara: artículo primero, de interés cultural y municipal, la 4ª edición del Club de Lectura Itapucú, que se desarrolla en la Biblioteca Popular General San Martín de la ciudad de Mercedes Corrientes en el transcurso del presente año. Artículo 2, comuníquese, publíquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos y oportunamente archívese. Dada la sala de sesiones del Consejo Deliberante a los 28 días del mes de mayo del año 2026 en la ciudad de Mercedes Corrientes, República Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que para nosotros, junto con Tito y con María Elena, con Meneca, los que están siempre aquí en la Biblioteca San Martín, que tan generosamente siempre estamos juntos en estos proyectos, y a la presencia de nuestros queridos lectores que cada 15 días están presentes, y la verdad que está muy bueno tener esa referencia de todas las lecturas que hemos hecho, porque uno, la verdad que yo en lo personal no llevo mucho todo lo que fuimos desarrollando, los distintos escritores que fuimos leyendo y compartiendo, así que muchísimas gracias, Analía. Bueno, vamos a dar entonces inicio, después de este pequeño acto, a nuestra actividad de hoy. En el Día del Escritor Correntino, vamos a comentar de que se instituye hoy, por el natalicio del escritor de Caacatí, David Martínez, poeta, un escritor, un ensayista, una personalidad en las letras. Se ha decidido
designar este día como el Día del Escritor Correntino. Así que para nosotros es realmente un placer, un honor también poder compartir justamente el texto de un escritor correntino, él, contemporáneo, Alejandro Bovino Maciel, de su libro junto, que lo ha publicado en la editorial Moglia, junto con dos escritoras de Paraguay, Amanda Pedroso y Mabel Pedroso. Nosotros vamos a referirnos a un texto de Alejandro Bovino Maciel, escritor, como les decía, contemporáneo de acá de Corrientes, vive hace mucho tiempo en Buenos Aires. Él nació en la ciudad de Corrientes en agosto de 1956, es médico cirujano, recibido en la UNE, anátomo-patólogo, psiquiatra, recibido en la UBA, se formó en la literatura con Marco de Nevi, Silvia Poletti, Augusto Roabasto, con quien publicó obras en coautoría, y ha publicado en Paraguay, en Ecuador, en España, en Brasil y Francia. Vive actualmente en su casa de Almagro, en Buenos Aires. Cuentos para no dormir la siesta, que es el título de su libro, reúne una serie de historias, obras de la imaginación, que provienen de lo que estos autores han vivido. Nos guían con humor e ironía por el camino que debemos emprender para conocernos un ápice más de lo que creemos ser. Se ven y no se ven en esos personajes que son pasajeros de su propio destino, que es el de todos, de los hombres y mujeres de cualquier siglo. Entonces, ahora sí, vamos a ir a la lectura de el texto de Alejandro Bovino Maciel, titulado El fotógrafo de Durango. La tarde en la que estaba a punto de abordar el vuelo que me llevaría de Guadalajara de regreso a Ciudad de México, nos avisaron que el aeropuerto había sido cerrado por una epidemia. Ya sabemos que intentar averiguar detalles en una empresa aérea que cancela vuelos es tarea inútil. Respondía sistemáticamente un contestador telefónico con la misma voz impersonal de anuncio publicitario, avisando que, por razones de fuerza mayor, la compañía había cerrado sus operaciones y nos mantendría informados ante nuevos avisos, etcétera, etcétera, etcétera. Volví a mi hotel, no soy hombre que se desmoraliza fácilmente, desplegué el mapa de México en su totalidad sobre la cama y fijé la nueva meta en Monterrey. Me habían hablado maravillas de ese sitio y, estando en tiempo vacante, no sería mala idea conocer Monterrey. En la terminal de buses de Zapopan, en Guadalajara, las cosas no estaban mejor que en el aeropuerto. La gente colmaba corredores y dársenas de salidas en remolinos que se movían con el pulso de los cardúmenes en el mar. Repentinamente, todos parecían apresurarse. Hacia el fondo, contra las paredes de vidrio que separaban la sala de espera de los embarques, y los sombreros de los campesinos aleteaban en medio del ajetreo de la tarde. Cientos de salidas a otros puntos ya habían sido canceladas. Monterrey era un destino imposible. Me ofrecieron Victoria de Durango como estación intermedia. Desde allí les será fácil conseguir un pasaje a Monterrey, me aseguró la señorita, cabellos negrísimos y lacios que resbalaban suavemente por los hombros, tez trigueña, ojos oscuros, desde el otro lado del mostrador. Sale en 20 minutos, agregó sonriendo. El calor empezaba a abrumar la tarde. El calor se podía palpar con solo extender la mano y, sin embargo, el sol permanecía oculto detrás de un cielo grisáceo y fosco. Solo recibíamos la lumbre calurosa, casi húmeda. El calor se derrumbaba lentamente sobre nosotros. El mismo movimiento continuo y agitado de la gente conseguía sofocar aún más esa sensación como de vacío de aires que precede a las tormentas.
El viaje se hizo pacífico en la calma de un paisaje que iba avanzando morosamente entre montañas oscuras que, cubiertas de las enormes hojas del agave en sus bases, se presentían erizadas como animales hostiles. 3 mujeres morenas y silenciosas que cargaban bolsas avanzaron desde el fondo del ómnibus por el estrecho pasillo pidiendo disculpas al rozarnos los brazos. La última tenía unas largas trenzas unidas en la espalda por medio de un lazo azul. La fachada del Hotel Roma, en Victoria de Durango, se parecía mucho a los edificios públicos de las grandes ciudades. 2 pisos, con enormes ventanales enmarcados, provistos de balcones con verjas y balaustradas en las alturas, donde alternaban grandes ánforas vacías con esferas de piedra. Me asignaron una habitación amplia con vista a la calle 20 de noviembre. El Botones, cauteloso, dejó mi valija en el umbral, asido a la hoja de la puerta como si temiese entrar en la habitación. Le agradecí con unas monedas y sonrió, advirtiéndome que el mismísimo general Francisco Villa durmió en la habitación 218 durante su visita al gobernador de entonces, en pleno fervor de la revolución. Pancho Villa se había convertido en líder indiscutido de la particular revolución agraria de México. Era un hombre tan temido como respetado y confesó, frente a una multitud que lo escuchaba extasiada, que nunca había conocido una escuela y por eso le obsesionaba fundarlas por donde pasaba. Reprochó a los españoles haber echado sobre México a la Iglesia Católica, a la que reputó como la peor superstición que el mundo conocía. Cuando ya parecía que lo había dicho todo, agregó: soy un luchador, no un estadista. No tengo la educación suficiente para convertirme en presidente de la República. Atardecía apaciblemente cuando salía a buscar un sitio donde comer algo. El calor se había disuelto en una brisa suave que silbaba entre las ramas de los árboles. La vieja catedral de Durango proyectaba una mole inmensa y pesada que en el atardecer temblaba en el espacio árido de la extensa plaza tapizada de piedras que recogían la luz moribunda del crepúsculo, hundiéndola en sus resquicios oscuros. Una bandada de aves cruzaba el cielo, en fila. ¿Puede darme un tantito de espacio?, dijo una voz a mis espaldas. Un tipo de una treintena de años con una ropa oscura miraba a través del objetivo de una cámara fotográfica. Me habló sin siquiera quitar el ojo de la cámara. «Hombre, tiene toda la plaza que está casi vacía», observé un poco molesto. «Necesito ese espacio», soltó sonriendo y tratando de ser amable mientras me tendía la mano. «Max, para servirlo». Me alcanzó un bolso que cargaba junto con la correa del perro que lo acompañaba para volver a acomodar la gran cámara oscura que le colgaba del cuello. Tomé la correa del perro por ese automatismo que nos hace ser amables sin pensarlo. «Se llama Luis». Se arrodilló en el espacio donde estuve yo y comprendí que desde allí quería enfocar la línea sinuosa de las aves contra el fondo de las torres de la catedral, porque en ese preciso sitio llegaba un haz de luz rojizo y moribundo que seguramente favorecería la toma fotográfica. El perro, uno de esos animales alargados, de patas cortas y grandes orejas, me echaba miradas lánguidas, apoyado contra el pavimento cuadriculado de las piedras de la plaza. «Gracias», dijo después, retomando las riendas de Luis y recibiendo el bolso con objetivos y cables para la cámara. Algunas tardes de abril llegan a ser bochornosas. En México, ¿los fotógrafos acostumbran a reclutar ayudantes entre los turistas?, quise saber. Max se había sentado en un banco de piedra, encendió un cigarrillo y sujetaba firme la correa de Luis sin necesidad, mirando a lo lejos,
en ese cielo que se fugaba, llevándose sus pájaros errabundos. El perro estaba acostado bajo el banco inmóvil. En México, la gente hace cosas insólitas, porque vive en un país insólito. Lo insólito nos resulta natural. Ya veo. ¿Qué le parece si damos una vuelta de la plaza y le voy enseñando lo que sé? México, continuó diciendo con la voz indiferente de la ausencia, es un país que aún no se terminó de construir. No podemos dar lecciones de nada. Yo creo que sí. ¿Qué cosa? Dijo serenamente Max, pero aunque intentaba aparentar neutralidad en el tono cansino de la voz, se denunciaba algo intrigado. Un caudillo de la revolución, señalé con soltura, en un acto público, declaró abiertamente que era un soldado y no tenía la educación necesaria para ser presidente ni magistrado. Yo creo que Francisco Villa, que es al mismo tiempo una de las voces más importantes de la historia de México, puede dar lecciones de moral para advertir a muchos acerca de la codicia por el poder que siempre resulta peligrosa. Max quedó pensativo un instante. Las aves en el cielo oscuro se presentían pasajeras, graznando en la lejanía. La oscuridad que se cernía sobre el mundo impedía divisarla, pero seguían su rumbo volando en fila, cortando el aire de la noche como una zanja hecha de pesadillas. Una voz entre 125 millones, ¿no es demasiado poco? ¿Quién sabe?, admití. Una voz entre miles advirtió alguna vez que necesitábamos más del perdón que de la ley, y nació el cristianismo. Parece que olvidaras que no trajo solo el perdón, sino la intromisión en el Estado, las cruzadas, la Inquisición. Esa voz, amigo, dijo con amargura, trajo más problemas que soluciones al rebaño humano. Luis se puso a ladrar con furia tirando de la soga. Pasaban unos chicos jugando y haciendo jaranas, y eso parece haberlo despertado de su pacifismo repentinamente. Creo que deberíamos continuar con el paseo para conocer Durango, propuso Max. Está bien, le agradezco el gesto. No soy mexicano y conozco poco y casi nada de todo. En marcha, ordenó, aplastando la colilla del cigarrillo contra el canto del banco de piedra, mientras daba un tirón a Luis para incitarlo a caminar. Esta es la plaza de armas, aunque aquí en Victoria de Durango las armas nunca hicieron falta. ¿Tampoco durante la Revolución?, pregunté con sorna. La palabra nunca me suena tan impostada como la palabra siempre. Las leyes de la naturaleza admiten desvíos y la naturaleza humana le agrega excusas para torcer el rumbo constantemente. Decir siempre es, para mí, uno de los modos que tiene la exageración. Eso fue un episodio, apenas, observó Max. Nuestra historia está llena de incidentes. La ciudad se fundó como centro de minería para explotar el Cerro de Mercado, que los españoles al mando de Ginés Vázquez de Mercado creyeron preñado de plata, pero excavaron y solamente extrajeron hierro. La naturaleza le tiende esas heladas a la codicia humana. La codicia humana también es natural, observé. Toda la naturaleza es imperfecta, ha llenado de defectos a sus criaturas. Es deber del arte corregir esos desvaríos de la materia por medio del espíritu, dijo, deteniéndose en un punto donde la oscuridad que invadía la noche le dejaba un último resquicio de luz, como en penumbras. Tendió la mano hacia esas hilachas brillantes como si las acariciara. «¿Valorás mucho la luz?», dije. «La fotografía es luz congelada y nada más».
Extraño es el mundo. En mi ámbito podría buscar un mes a alguien con quien mantener una conversación medianamente interesante sobre un tema que me venía obsesionando, la relación del arte con el mundo. Repentinamente, gracias a un perro y a un virus, en un país muy lejano, hallaba a alguien que me insinuaba ideas extrañas. Un desconocido enamorado de la luz y de sus efectos. La catedral, como habrás observado, es un poco barroca, un poco plateresca y con muros blancos que la rodean para recordar a los fieles la promesa. ¿La promesa? Quise saber de inmediato. ¿Qué promesa? Si ellos cumplen con Dios, Dios cumplirá con ellos, más allá de la muerte. ¡Oh, la, la! Dije con sorna. El fotógrafo cree en Dios, finalmente. No creo en Dios, creo en la promesa que nos hizo. ¿Quién cumpliría esa promesa si Dios no está? Yo, dijo con voz muy segura y sin asomo de broma. Los dos quedamos en silencio. Desde algún sitio lejano llegaba una música ranchera de despedidas, y tras los tañidos de las campanas de la cercana catedral, todo se fue envolviendo en sonidos ensordecidos, como esos cuchicheos de los velorios donde se susurran palabras ilegibles. Luis dio unas vueltas y se tendió en un cantero al borde de la calle. Max empezó a enroscar una cubierta en el lente de la cámara, acomodando los accesorios en el bolso con mucho cuidado. Trataba a los lentes con suavidad, como si envolviera flores delicadas. Creo que debería volver a mi hotel, propuse. No, señor. Le había prometido mostrarle un poco de la ciudad y allá vamos. Tiró de nuevo la soga de Luis y retomamos la vereda techada de ramas de árboles. Nos fundó un vasco de apellido Ibarra a mediados de 1500. Bautizó como Valle de Guadiana, ese espejismo que le hacía ver en México lo que estaba en España. Estamos encerrados entre el Cerro de Mercado, un pantano hacia el poniente y la Sequía Grande al sur. En el 1600 se creó el obispado. Hacia mediados de 1700 se halló oro en la Sierra Madre y Durango volvió a ser señora del norte. El camino real de tierra adentro cruzaba de norte a sur y por eso este centro histórico tiene edificios que son piezas de colección. Muy interesante todo, dije serenamente, intentando no sonar aburrido. Pero todo eso me podría decírmelo una guía turística. Esa casa, prosiguió Max, perteneció a una mujer a quien el padre la encerró durante 20 años para evitar que se hiciera monja. Señaló un caserón de piedras, silencioso, en una amplia esquina de la plaza de armas. ¿Y después? Quise saber. Dios y el arte tienen la misma fuerza para alienarnos, ¿no te parece? Cuando el padre murió, ella ya tenía el alma ajada. Se dedicó a componer música, usando las lecciones de piano que recibió durante los 20 años de encierro. Uno creería que ese seco amor a Dios inspiraría salmos y motetes, pero no. La música de cámara que compuso colgaba de notas oscuras, bajaba a lo más turbio de los sonidos, hurgaba en los extremos de la sordidez que es capaz de producir un sonido. El odio también inspira. Para destruir, objeté. La finalidad de una obra de arte no puede ser prevista por el artista, querido amigo. El arte es siempre causa. El efecto vive en nosotros. Entonces, observé, no estaba en la artista la oscuridad, sino en nosotros. ¿En algún momento has dudado de eso? ¿Que el arte es solamente un espejo que nos devuelve nuestro interior? Max miraba a lo lejos,
hacia el cielo platónico, donde las ideas brillan con luz propia como el sol. Luis repentinamente despertó de su sueño pacífico, oteó a lo lejos ese mismo cielo lleno de resplandores oscuros como la música de la dama encerrada. Vio en ese ámbito perfecto e incorruptible la imagen de un argentino y un mexicano sentados en un banco de piedra, silenciosos y absortos. Vio que más allá del presente el tiempo estaba vacío. En su memoria no cabía ningún pasado y el porvenir estaba tan oscuro como el cielo fosco. Comprendió la ilusión y volvió a tenderse en el piso de piedras de la plaza de Victoria de Durango, donde su amo, el fotógrafo, se afanaba por congelar la luz de un vuelo de pájaros que en la oscuridad absoluta habían desaparecido. Muy bueno. Realmente, cuando lo leí por primera vez me atrapó. Tiene mucha fuerza cuando el narrador está en primera persona, ¿no es cierto? Eso le da ya ahí un plus al texto. Por otro lado, está como para mí enmarcado en lo que se podría denominar los cuentos clásicos, digamos. Los cuentos clásicos priorizan el tema sobre los personajes, porque es un texto breve, esa es una de las características. Bueno, de alguna manera Alejandro Bovino Maciel retoma esa tradición, ¿no es cierto? Y me quedo con ya que el tema era el tema del arte, ¿no? Y la relación con el mundo, con las dos opiniones que tienen los personajes principales, tanto el narrador, el turista, llamémosle, el argentino y el fotógrafo, ¿no? Con respecto a su conversación que tuvieron sobre el tema del arte y el mundo. Picasso había leído una vez que tenía una frase muy linda sobre el tema de qué es el arte. Y él decía de que el arte es aquella mentira que nos permite descubrir una verdad. Bueno, me pareció que se ajustaba mucho al relato que nos comentaba Alejandro Bovino Maciel. Pero antes de hacer los comentarios del tema, ustedes se habrán dado cuenta que utiliza palabras que son más utilizadas, por supuesto, en México que acá. Hay una ahí que me llamó la atención, que es agave. El agave es el sisal, es la planta con la que se hace el hilo sisal. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención. Otra de las cosas también es el cielo fosco. Un cielo fosco es un cielo oscuro, es un cielo más en penumbra, digamos, ¿no? No es también. Exacto, el tequila. Sí, también, pero en este caso se usa también. Y yo vi claro, una serie que era... Claro, y también decía él que venía de Guadalajara. Guadalajara justamente es el lugar donde nació el tequila, los charros, los gauchos de ellos, los de México, y los mariachis. Es decir, hay muchas referencias que es interesante primero conocer las palabras, porque no están puestas al azar, están ubicadas en su justo lugar, para mí, digamos. Y fundamentalmente también las referencias que hace a el lugar donde está ubicado, porque finalmente él termina su periplo en Victoria de Durango, que es la capital de la provincia o del estado de Durango, digamos. Está ubicado en un hotel que es histórico. Fui a leer y el Hotel Roma es un hotel histórico, construido en 1907 y donde se alojó justamente Pancho Villa cuando se inicia la revolución, o posteriormente cuando ya estaba en su fervor, como dice él. Y hace referencia a la ubicación
en una avenida o en una calle, dice él, 20 de noviembre. Bueno, el 20 de noviembre de 1910 es donde se podría decir que se inició la Revolución Mexicana, porque fueron estallidos en distintos sublevaciones que hubieron en distintas ciudades de México y por supuesto también ahí en Durango, ¿no? Donde un grupo de revolucionarios lo primero que hizo fue asaltar un banco, hacerse del dinero y liberar a presos que estaban ahí. Así que también hay una referencia digamos, a Pancho Villa, ¿no? Y a la revolución. Pero lo interesante es después la conversación que establece con el fotógrafo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta también esta cuestión del tema fundamental que es el arte, ¿no? ¿Y qué es el arte? Bueno, uno si va al diccionario podríamos decir de que es una manifestación humana, personal, en el que se utilizan procedimientos, ya sean sonoros, ya sean lingüísticos, ya sean plásticos, ya sean audiovisuales, para manifestar una impresión personal, digamos, ¿no? Yo le saqué el término desinteresado, que me parecía que no sé, si, bueno, el diccionario dice desinteresada por parte del que se manifiesta, digamos, ¿no? Creo que es suficiente esa definición que tiene del arte. Pero la verdad que lo rico, lo que tiene sustancioso este cuento es ese diálogo que se establece entre el turista, el narrador argentino, el turista argentino y el fotógrafo, ¿no es cierto? Donde hace se inicia primero con toda una especie de él hace como de guía hasta que llegan al tema de fondo, digamos, ¿no? Que es justamente la función, podríamos decir, que cumple el arte, porque en un momento le dice el fotógrafo, lo que pasa es que el arte debería corregir la naturaleza, digamos. Y es interesante también su enfoque cuando dice, porque es causa, no es efecto, como uno podría pensar, ¿no es cierto? Cuando uno ve alguna obra de arte, el efecto que nos produce, ¿no? Y él dice que no, que para él, para el fotógrafo, en este caso, es causa, ¿no? Así que la verdad que me pareció un texto literario de una calidad superlativa, me gustó mucho, me pareció muy ágil, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias.